Buenos días. El tema de la clase de hoy es aplicaciones del mínimo común múltiplo para determinar el momento en que coinciden ciertos eventos que ocurren cada determinado tiempo, haciendo uso del mínimo común múltiplo. Ahora, ejemplo 1. Una persona viaja a la Ciudad de México cada 12 días, otra persona lo hace cada 20 días y una tercera cada 6 días. Si hoy coinciden las tres personas en la Ciudad de México, nos pide determinar en cuántos días las tres personas volverán a coincidir y cada persona acude a la Ciudad de México cada cierto tiempo. Entonces nos piden determinar cuándo sería el momento en que volverían a coincidir. Entonces aquí vamos a hacer uso del mínimo común múltiplo. Construimos la tabla. Después vamos a anotar en la parte superior los números que representan la ocurrencia de esos eventos. El primero es cada 12 días, el segundo cada 20 y el tercer evento cada 6 días. ¿Sí? Anotamos nuestra lista de números primos, que es el 2, el 3, el 5, el 7, 11, 13 y 17, que serían los que normalmente utilizamos. Ustedes recuerden que hay una lista donde hay más números primos, pero estos que anoté aquí son los que comúnmente se utilizan. Ahora, tenemos que analizar los números, que son 12, 20 y 6. Si observan, todos son pares, por lo tanto aquí vamos a empezar a dividir entre 2. Por lo tanto lo escribimos y empezamos a dividir. 12 entre 2 nos da 6, 20 entre 2 nos da 10 y 6 entre 2 nos da 3. Observen ahí que todavía tenemos números pares, por lo tanto volvemos a escribir el número 2 y volvemos a dividir. 6 entre 2, 3. 10 entre 2 nos da 5 y el 3 como no es divisible exactamente entre 2, se escribe. Ahora, observen que ahí ya no hay números pares, por lo tanto brincamos al siguiente número primo, que es el 3. Observen que ahí hay números divisibles entre 3, por lo tanto lo escribimos y dividimos. 3 entre 3, 1. 5 entre 3 nos da un valor decimal, por lo tanto lo volvemos a escribir y 3 entre 3 nos da 1. Y ahora observen que ya no hay números divisibles entre 3, por lo tanto brincamos al siguiente número primo, que es el 5. Ahora observen ahí que hay números divisibles entre 5, por lo tanto lo escribimos y dividimos. El 1 se pasa igual, 5 entre 5, 1 y el otro 1 se pasa también igual. Entonces ahora ya logramos que todas nuestras columnas den como resultado 1, por lo tanto aquí terminamos de dividir. El siguiente paso sería multiplicar los números que utilizamos para dividir, que son los números primos que utilizamos para dividir, que sería el 2 por 2 por 3 por 5, ¿sí? Y los multiplicamos, que sería 2 por 2, 4, por 3, 12, y 12 nuevamente por 5, y nos daría un resultado de 60. Entonces aquí 60 va a representar el número de días que van a tardar esas tres personas en volver a coincidir. Y esa sería la respuesta. En 60 días esas tres personas van a volver a coincidir en la Ciudad de México. Y ya terminamos con este ejemplo. Esa sería la respuesta. Ejemplo número 2. Ahora tenemos un médico receta a un paciente tomar una pastilla cada 6 horas y un jarabe cada 8 horas. Si al iniciar el tratamiento toma la pastilla y el jarabe al mismo tiempo, es decir, a la misma hora, nos pide determinar después de cuántas horas volverá a tomar ambos medicamentos al mismo tiempo. Entonces aquí tenemos que las pastillas se toman cada 6 horas y el jarabe cada 8 horas. Entonces estos eventos ocurren en tiempos distintos. Entonces nos piden saber cuándo van a volver a coincidir, si ambos ocurrieron al mismo tiempo en un momento, y yo quiero saber cuándo van a volver a coincidir. Entonces es un problema de coincidencia, por lo tanto vamos a utilizar el mínimo común múltiplo. Entonces empezamos construyendo nuestra tabla. En la tabla, en la parte superior, vamos a anotar los números que representan cada cuánto ocurren estos eventos. Uno es cada 6 horas y otro es cada 8 horas.
Luego anotamos nuestra lista de números primos, que sería el 2, 3, 5, 7, 11, 13 y 17. Ahora observamos esos dos números, que es 6 y 8. Como ambos son pares, empezamos a dividir entre 2. 6 entre 2 me da un resultado de 3. 8 entre 2 me da un resultado de 4. Entonces ahora ahí, como seguimos teniendo números pares, volvemos a dividir entre 2. 3 entre 2 nos da decimal, o volvemos a escribir. 4 entre 2 me da como resultado 2. Y como sigo teniendo números pares, vuelvo a escribir el 2 y vuelvo a dividir con ese número. 3 entre 2 nos da decimal, se vuelve a escribir. 2 entre 2 me da 1. Y ahora ya no hay números pares. Por lo tanto, brinco al siguiente número primo, que sería el 3. Observo que hay números divisibles entre 3, por lo tanto lo escribo y divido. 3 entre 3, 1. El otro 1 se pasa, ya no se divide. Entonces aquí ya termino de dividir, porque ya todas mis columnas llegaron a 1. Ahora el siguiente paso es multiplicar los números primos que utilicé para dividir, que sería 2 por 2 por 3. Aquí tenemos 2 por 2, 4, por 2, 8 y por 3 sería 24. Entonces este 24 nos representa o nos dice que en 24 horas esa persona volverá a tomar el jarabe y la pastilla juntos, ¿sí? Entonces, si se la toma ahorita, hasta de 24 horas va a volver a tomar la pastilla y el jarabe juntos. Mientras tanto, o va a tomar el jarabe o va a tomar la pastilla, pero juntos hasta dentro de 24 horas. Y esa sería la respuesta a este problema. Vamos a pasar al ejemplo número 3. Ahora, 3 amigos pasean en bicicleta por un camino que rodea un lago. Para dar una vuelta completa, uno de esos amigos tarda 10 minutos, otro amigo tarda 15 y un tercero tarda 18 minutos. Parten juntos y acuerdan interrumpir el paseo la primera vez que los 3 pasen juntos simultáneamente por el punto de partida. ¿Cuánto tiempo duró el paseo y cuántas vueltas dio cada uno? Entonces aquí ya tenemos dos preguntas. Entonces no solamente nos piden saber el valor del mínimo común múltiplo, que es determinar cuándo van a volver a coincidir los 3 amigos, sino también cuántas vueltas dio cada uno en ese tiempo. Entonces aquí primero vamos a empezar por calcular el mínimo común múltiplo, el número común múltiplo, perdón, y construimos nuestra pequeña tabla, ¿sí? Luego anotamos cada cuánto ocurren estos eventos. Entonces uno sería cada 10 minutos, otro cada 15 y otro cada 18. Anotamos nuestra lista de números primos, que sería el 2, 3, 5, 7, 11, 13 y 17. Ahora observen ahí en la tabla, tenemos 10 y 18. Como ambos son números pares, empezamos a dividir entre 2. Entonces escribimos el número 2 y empezamos a dividir. 10 entre 2, 5. 15 entre 2 nos da decimal, se vuelve a escribir. 18 entre 2 me da 9 como resultado. Y observen ahí que ya no hay números pares, por lo tanto ya no puedo seguir dividiendo entre 2 y brinco al siguiente número primo, que sería el 3. Entonces ahí yo identifico dos números que son divisibles entre 3, por lo tanto lo escribo. ¿Y cuáles son esos números? 15 y 9. Si se fijan, 15 y 9 están en la tabla del 3, por lo tanto son divisibles entre 3. Entonces procedo a dividir. El 5, como me da una división con decimal, se pasa igual. 15 entre 3 nos da 5. Y 9 entre 3 me da el resultado de 3. Como aquí todavía sigo teniendo números divisibles entre 3, lo vuelvo a escribir y vuelvo a dividir. 5 entre 3 me da decimal, se vuelve a escribir. 5 entre 3 me da decimal, se vuelve a escribir. Y 3 entre 3, 1. Y ahora observen que ya no hay números divisibles entre 3, por lo tanto brinco al siguiente número primo, que este sería el 5. E identifico que hay dos números divisibles entre 5, por lo tanto lo escribo y procedo a dividir. 5 entre 5, 1. 5 entre 5, 1 y el otro 1 se pasa, ya no se divide. Entonces aquí ya termino de dividir porque yo logré que todas mis columnas llegaran a 1 como resultado.
El siguiente paso es multiplicar los números primos que utilicé para dividir, que sería 2 por 3 por 3 por 5 y multiplicar paso por paso. 2 por 3, 6. 6 por 3, 18. Y 18 por 5 nos da como resultado 90. ¿Sí? Y ese 90 nos dice que esos tres amigos van a volver a coincidir otra vez en el punto de partida en 90 minutos. Y esa sería la respuesta a la primera pregunta. ¿Sí? ¿Cuánto dura el paseo? Es lo equivalente a decir en cuánto tiempo coincidirán. ¿Por qué? Porque cuando coinciden otra vez es cuando termina el paseo. Entonces van a tardar 90 minutos en coincidir, que sería el tiempo que duró el paseo. Ahora, para la segunda pregunta, nos piden determinar cuántas vueltas dio cada amigo. Entonces, para esta pregunta, que es la segunda, van a dividir el mínimo común múltiplo entre el tiempo que tardan en dar la vuelta a cada amigo. Entonces, una división sería entre 10, otra división sería entre 15 y otra división sería entre 18. ¿Sí? Entonces, nuestro mínimo común múltiplo se va a dividir entre cada uno de los tiempos que tarda cada amigo en dar una vuelta. Entonces, en ese tiempo, en esos 90 minutos, el primer amigo daría 9 vueltas. ¿Sí? En esos mismos 90 minutos, el segundo amigo daría 6 vueltas. Y el tercer amigo en ese tiempo daría 5 vueltas. ¿Sí? Que serían estas las respuestas a la segunda pregunta, que sería cuántas vueltas dio cada uno. Pero para eso necesitamos primero calcular nuestro mínimo común múltiplo. Vamos a pasar al ejemplo número 4. Ahora, en 1994 se realizaron elecciones para presidentes y para jefes de gobierno de un país. El periodo presidencial es de cada 6 años y el del jefe de gobierno cada 4. Y nos piden determinar en qué año volverán a coincidir las elecciones. Entonces aquí observen que aquí no solamente piden determinar cuándo volverán a coincidir esos eventos, sino nos piden una fecha. Entonces aquí primero necesitamos conocer ese mínimo común múltiplo para poder calcular la fecha en que volverán a coincidir, porque lo que nos va a dar como resultado es el número de años. Pero aquí no nos piden nada más en cuántos años van a volver a coincidir, sino nos piden qué año representa ese valor. ¿Sí? Entonces aquí vamos a partir por calcular nuestro mínimo común múltiplo. Vamos a construir nuestra tabla. Anotamos en la parte superior el valor de los años que representa cada cuánto ocurren esos eventos, que sería 6 y 4. Anotamos nuestra lista de números primos, que sería 2, 3, 5, 7, 11, 17, que son los más usados. Y procedemos a dividir. Ahora aquí, como 6 y 4 son números pares, empezamos a dividir entre el 2. Entonces aquí lo escribimos y procedemos a dividir. 6 entre 2 me da un resultado de 3. 4 entre 2 me da un resultado de 2. ¿Sí? Como tengo números pares, vuelvo a escribir el 2 y vuelvo a dividir utilizando este número. El 3 se pasa igual porque su resultado nos da un valor decimal, pero 2 entre 2 nos da 1. Entonces aquí observen que ya no hay números pares, por lo tanto paso al siguiente número primo, que es el 3. Y observo que hay números divisibles entre 3, por lo tanto lo escribo. Entonces 3 entre 3, 1, el otro 1 se pasa, ya no se divide, y aquí ya termino de dividir, porque ya logré que todas mis columnas se volvieran 1. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, sería multiplicar los números primos que utilicé para dividir, que sería 2 por 2 por 3. Y multiplico paso por paso, que sería 2 por 2 nos daría como resultado 4, y 4 por 3 nos daría como resultado 12. Ese 12 nos indica que esos eventos, si ocurrieron en 1994, van a ocurrir otra vez las dos elecciones en 12 años, ¿sí? Pero lo que nos piden aquí es la fecha. Entonces vamos a hacer una pequeña operación que va a anotar el año en que ocurrieron los dos eventos y le van a sumar el tiempo
para que vuelvan a ocurrir, que en este caso serían 12 años. Y realizamos esa pequeña suma. 4 y 2, 6. 9 y 1, 10, llevamos 1. 9 y 1, 10 otra vez, llevamos 1. Y 1 y 1, 2. Entonces, el año en que volverían a coincidir las elecciones de jefe de gobierno y del presidente serían en el 2006. Sí, estas ocurrieron en el 94 en ese país. Entonces nuestro valor de nuestro mínimo común múltiplo es 12 años. En 12 años volverían a coincidir, pero aquí nos piden no solamente eso, sino qué fecha representan esos 12 años, que sería el 2006, que sería el año en específico cuando las dos elecciones volverían a coincidir. Entonces, esa sería nuestra respuesta a esa pregunta. Y hasta aquí llegaría la clase de hoy, que serían problemas de aplicación donde utilizamos el mínimo común múltiplo para determinar cuándo coinciden ciertos eventos con un determinado tiempo para que vuelvan a ocurrir. Entonces, nos vemos en la próxima clase. Hasta mañana.